informe del Ministerio de Salud de este día viernes 2 de octubre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 127.277 pacientes, de los cuales se han recuperado 102.000 personas. Lamentablemente han fallecido 3.669 personas en la ciudad, lo que hace una letalidad de 2.8%. Aquí pueden ver la curva de la ciudad desde el día 1 de la pandemia, de la cantidad de casos confirmados por día, siempre ordenados los casos y las personas de acuerdo al día que se les tomó el hisopado, no el día que se reportaron. Cuando uno ve la curva de la cantidad de casos por día, desde el día 1, lo que puede ver claramente que luego de las semanas de mucha actividad, como fueron las últimas de julio y primeras de agosto, y las últimas de agosto, en las últimas 4 semanas vemos un descenso leve pero progresivo de casos, inclusive con esta semana mínimamente por debajo de la semana anterior. Lo mismo se puede ver aquí, es otra forma de mostrar los mismos datos, con la media móvil de los últimos 7 días. Aquí pueden ver lo que yo les estaba contando, cómo en los últimos 30 días hemos ido teniendo día a día un descenso lento y paulatino de casos. Al día de hoy estamos en un promedio diario de casos siempre entre 900 y 1.000 casos, cuando veníamos de valores mucho mayores. Cuando uno mira la información específica por década de la vida, la patente que vemos aquí es la misma que habitualmente. La mayoría de los enfermos tienen entre 20 y 60 años. La mayoría de los fallecidos tienen más de 60 años, con una letalidad que llega al 22.58% en los mayores de 80 años y una edad media de los fallecidos de 76 años. Hasta el día de hoy hemos tomado un hisopado con PCR a 554.617 personas, 60% de las cuales son residentes de la Ciudad de Buenos Aires. En la semana última que terminó este lunes, y estamos reportando ahora de esta manera este dato, que es la positividad de la Ciudad de Buenos Aires en la última semana. Vuelvo a repetir, en la última semana la positividad de toda la semana anterior de la Ciudad de Buenos Aires fue de 27%, es decir que 27 de cada 100 PCRs que hacemos nos han dado positivas. Y hemos alcanzado una tasa de testeos cada 100.000 habitantes de la ciudad de 10.854. Bueno, les seguimos recordando, ayer estuvimos recorriendo el vacunatorio de Almagro. Les seguimos recordando, es muy importante en este periodo recuperar la vacunación, sobre todo la vacunación que va entre quinto y sexto año de vida de los niños y la de los 11 años. Son vacunas muy importantes para la salud y la seguridad de los niños. Hemos instalado 11 postas de vacunación en diferentes lugares de la ciudad y tenemos 58 centros de salud y hospitales con vacunatorios disponibles. Las postas entre 9 y 14 horas, los centros hospitalarios y de los ESACs entre 8 y 12 horas. Les pedimos por favor a todos los padres que entren en buenosaires.gov.ar/vacunación, se fijen cuál es el centro de vacunación más cercano y que traigan a los niños en esa edad para que recuperen las vacunas que no hemos podido mantener en el calendario durante todo este periodo del COVID. Gabriel. Gracias, Fernán. Buen día. Bueno, para continuar el informe del dispositivo Detectar, se han testeado en total 91.515 personas, de las cuales 27.598 dieron positivo. Tenemos en la ciudad 26 centros de testeo y continuamos con la estrategia del aumento de testeos, por lo que seguimos con nuestro mensaje de que toda persona que tuvo contacto con un positivo se acerque a cualquiera de estos dispositivos, que los puede ver en la página buenosaires.gov.ar/detectar al 7º día y le hacemos el test.
en este momento de la pandemia. Esto es muy importante para seguir captando a aquellas personas positivas y poder seguir con nuestra estrategia de aislamiento, que es la que está dando los resultados del descenso de los casos. De todos los positivos que estamos informando en la Ciudad de Buenos Aires, un 20% de todos ellos son todas estas personas que son asintomáticas y le hacemos el diagnóstico. En relación a los barrios vulnerables, continuamos con el marcado descenso. Al día de ayer se han diagnosticado en total 16.483 casos, con 10.946 altas institucionales. Han fallecido lamentablemente 231 personas, lo que arroja un índice de letalidad del 1.4 y como vemos en la curva, ya queda bastante lejos la cantidad de casos que tuvimos durante los meses de mayo y junio y continúa el descenso en todos los barrios populares. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno, hemos realizado en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires 19.117 hisopados. 4.835 personas que residen en estas instituciones han tenido un resultado positivo, o sea, presentaban la enfermedad, y al día de la fecha cuentan con un alta institucional 3.666 personas. Lamentablemente han fallecido 685. Acá destacar, como decía Gabriel, es muy importante el trabajo que realizan desde las instituciones en avisarnos, en denunciar cuando hay un caso positivo o un caso sospechoso, porque eso nos permite ir a realizar el estudio diagnóstico, la PCR, a todas las personas que trabajan y residen en la institución, de forma tal de poder diagnosticar tempranamente, aislar y cortar la cadena de contagio. Y en relación a la estrategia de detección de anticuerpos en las personas que tienen trabajos esenciales, sobre todo en aquellos que trabajan en los hospitales, en los centros de salud, todo el trabajo del personal de los efectores de salud, como los trabajadores de geriátricos, también quienes trabajan en las fuerzas de seguridad, realizan tareas dentro del Ministerio de Desarrollo Humano en relación con otras personas y transporte. Llevamos realizados 579.607 test. De los cuales positivos han sido 22.859 y les hemos realizado una PCR también con aquellas personas que tienen contacto dentro del trabajo y han sido positivos 6.555 personas. La tasa, como les contamos siempre, de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires asciende a 19.320. Muchas gracias. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarle y preguntarle, más allá de que el mensaje sea, si se quiere, reiterado después de 6 meses de pandemia, un reciente estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en realidad relevaron una cantidad de gente, le preguntaron sobre el estado de ánimo a la población en general después de estos 6 meses. Las palabras que más se repitieron fueron hartazgo, cansancio y angustia. ¿Cómo se le habla a la gente después de estos 6 meses para que la gente no mantenga los cuidados necesarios, mantenga el distanciamiento, el uso de barbijo obligatorio y no se relaje en demasía? Y por otro lado, preguntarle sobre este tramo o sobre este aspecto que se filtró de este trabajo científico que se viene haciendo en el Hospital Italiano y otras instituciones científicas sobre plasma. A partir de lo que se difundió y se conoció, seguramente con más detalle en próximas horas, ¿qué se puede decir sobre la eficacia del plasma y respecto también al tipo de gravedad de los pacientes de COVID a los que se ha ido suministrando? Gracias. Bueno, el primer punto, que es un punto extremadamente trascendente, nosotros lo hemos tratado aquí tantas veces, ¿no? Y siempre decimos que nosotros tenemos que ocuparnos de la gestión sanitaria de la pandemia, pero también hay que comprender el fenómeno de lo que dimos en llamar la gestión social de la pandemia, comprender la situación humana, individual y colectiva de una sociedad que es expuesta a un trauma social que es crónico y de enorme magnitud, que altera prácticamente todas las dimensiones de los seres humanos. De manera que desde el día 1
todas las estrategias de gobierno que Horacio lidera tienen que ver con entender el fenómeno de la salud integral, el valor de la vida cotidiana en la calidad de vida y en la forma de vivir, y por lo tanto siempre hemos trabajado en alternativas políticas públicas para cuidar este aspecto de los ciudadanos. Y por supuesto que después de tanto tiempo, de tanto dolor de todo tipo, que todos los ciudadanos tenemos por diferentes motivos, las personas tienen angustia, están cansadas, pero sobre todo lo que da mucha angustia es la incertidumbre, ¿no es cierto? Es no poder afirmarse en un concepto claro y concreto de cómo va a evolucionar, qué va a ocurrir y cuándo va a terminar. Y esa angustia lo que tenemos que hacer es trabajarla entre todos, dialogarla, reflexionar, porque lo peor que puede hacer uno frente a la angustia de un escenario desconocido o con cierto nivel de incerteza es decir algo muy contundente que luego pudiera no ser cierto. Por eso nosotros hemos sido tan prudentes aquí en cada comentario y hemos intentado comprender y empatizar con una situación social muy difícil y entre todos ir construyendo un camino de cuidado mutuo. Cuando uno no tiene la solución del problema inmediata, una de las cosas más valiosas que puede hacer es construir la vincularidad, la red social, el respeto por el otro para poder transitar el camino que tiene cierto nivel de incertidumbre con una mirada colectiva relativamente común y cuidándonos mutuamente. Y ese es el camino de este gobierno, ese es el camino que le hemos propuesto a los porteños y la verdad que estamos orgullosos de cómo nos hemos podido comprender y el comportamiento de los porteños en todo este proceso tan difícil que todos estamos pasando y que esperamos que no quede tanto tiempo por pasar. Y en cuanto al plasma, entiendo que hoy se van a dar los resultados finales. Entiendo que el estudio que se ha hecho es un estudio, como yo siempre insisto, que es los estudios que se deben hacer para definir si un medicamento o una vacuna es útil o no. ¿Qué significa estudios que se deben hacer? Con un grupo de pacientes en la misma condición, dividirlo al azar en dos grupos, a unos darle el medicamento que uno considera que funciona y al otro no dárselo. Y evaluarlos clínicamente a ver cómo evolucionan ambas ramas del estudio. Y entonces, si la rama que recibió el medicamento le va mejor, uno puede asignar el impacto de la mejoría al medicamento. Y si la rama del medicamento le va igual, uno asume que el medicamento no tiene un efecto claro, beneficioso. Esa es exactamente la forma en que en la ciencia médica define los medicamentos que son útiles. En el plasma en particular ya se había publicado un trabajo norteamericano que en pacientes muy graves, que ya estaban en terapia intensiva con daño muy importante, el plasma ya no era útil porque los anticuerpos llegaban cuando ya la enfermedad estaba muy avanzada. Este segundo trabajo lo que aparentemente demuestra, porque falta la información definitiva, es que incluso dado un poco antes de cuando ya es muy grave, es en personas o pacientes con neumonía que no estuvieran en la fase tan terminal de la enfermedad, en pacientes con neumonía, con enfermedad importante pero no muy avanzada, aparentemente tampoco es útil, no le agrega beneficio al tratamiento general. Lo que falta todavía, por supuesto, y yo entiendo que el trabajo que está corriendo Fernando Pollack es contestar si aplicando el plasma de manera más precoz, cuando todavía no hay gravedad, cuando todavía el virus está haciendo o generando su daño, el plasma tuviera algún beneficio. Ese es el área de plasma que queda por definir. Pero en pacientes con neumonía o pacientes muy avanzados en la enfermedad, ya hay información que demuestra que el plasma no es útil. Lo cual nos hace reflexionar sobre cuestiones que hemos dialogado acá sobre tantos medicamentos, ¿no? La última vez me habían preguntado por el ibuprofeno inhalado, que efectivamente, al igual que plasma, es muy probable o tiene mucha plausibilidad para tener un efecto beneficioso. Sin embargo, no tiene este trabajo con un grupo de control para demostrar si es útil o no, y este trabajo del plasma nos vuelve a recordar que para poder aplicar medicamentos con una utilidad conocida, primero uno tiene que hacer los trabajos de investigación que la demuestren. Y en eso debemos seguir trabajando en todas las líneas de todos los medicamentos que están hoy como potencialmente beneficiosos para esta enfermedad. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Le quiero hacer dos consultas. Una es el sector de empresarios de las canchas de fútbol 5, de Capital y Gran Buenos Aires, que dicen que van a abrir
sin permisos, que prefieren exponerse a todo tipo de multa, a perder sus emprendimientos comerciales, y argumentan lo que alguna vez ya hablamos, que es que la gente ya está jugando al fútbol en las plazas. Digo, el fútbol es además de un deporte una cuestión cultural muy arraigada en esta zona del mundo. Quería consultarle a usted específicamente sobre este tema y también sobre, lo confirmaba ayer el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, la posibilidad de que a mitad de octubre vuelvan los vuelos de cabotaje. Entonces, allí hay una responsabilidad de las autoridades distritales en cuanto a permitir o no estos vuelos. La ciudad de Buenos Aires, si bien el aeroparque de Jorge Newbery está cerrado, recibiría, de haber vuelos, gente que venga de lugares con circulación comunitaria. Esto la ciudad analiza permitirlo, no, bajo qué protocolo, ante la posibilidad de vuelta de vuelos de cabotaje. ¿Cómo se posiciona la ciudad de Buenos Aires? Bueno, con el tema de fútbol, yo diría, nosotros vamos a ir liderando las actividades que consideremos que son las apropiadas en cada semana epidemiológica. Luego imaginarás que no me puedo hacer cargo de opiniones que sean a favor de incumplir la normativa, porque no parece razonable eso, más allá de que uno pueda comprender el dolor, la dificultad y todas las peripecias que estamos pasando todos en este momento tan difícil, ¿no? Y del tema de los vuelos, nosotros en ningún momento hemos cortado la circulación de gente de la ciudad con el resto del país. Sí, por supuesto que si se reactivaran los vuelos, seguramente tomaríamos algunas decisiones de protocolos según los lugares y la intensidad de circulación viral que tuvieran, pero seguramente no va a haber ningún inconveniente con la gente que quiera venir a Buenos Aires de hacerlo de la manera que nosotros dispongamos para cada provincia o cada ciudad en particular. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quiroz, funcionarios. Bueno, en principio ayer se realizó en la Ciudad de Buenos Aires una marcha de los trabajadores de la salud, los enfermeros que continúan con su reclamo. Quería ver cómo había visto esto. Ellos de alguna manera exigen pasar a la planta profesional, están planteando la posibilidad inclusive de hacer un acampe aquí en la legislatura dentro de unos días. Eso por un lado. Por otro lado, preguntarle si hay alguna posibilidad que usted concurra a la legislatura a explicar, que como lo ha pedido el Frente de Todos, el método de medición de los decesos, que ayer el Frente de Todos en principio planteó una interpelación, no sé si puede ser de esta forma o de otra. Y en tercer lugar, el gobernador Axel Kicillof incorporó a 1.137 residentes en la provincia de Buenos Aires que directamente a la planta de trabajadores de la salud, luego de terminar su periodo de aprendizaje o justamente de residencia en función de lo que han acumulado, dijo él, de conocimiento. Si hay alguna posibilidad de que la ciudad implemente algo similar. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a enfermería, yo ya lo he dicho aquí extensivamente la última vez, es cuál es nuestra mirada del tema de enfermería en el subsector público, de manera que nosotros vamos a seguir dialogando con todos ellos de qué condiciones laborales pueden ser mejoradas, qué necesidades tienen, y iremos buscando, como siempre, soluciones y alternativas a los problemas que vayamos teniendo. En cuanto a la metodología de reporte de la ciudad, es una metodología abierta que nosotros la publicamos todo el tiempo y, por supuesto, como siempre decimos, cualquier propuesta de mejora será escuchada y será incluida si somos capaces de hacerlo aún mejor. Nosotros estamos reportando permanentemente nuestras estadísticas y, como le ha pasado a todos los países del mundo y a todas las regiones de la Argentina, en pleno pico pudo haber algún nivel de demora que rápidamente lo estamos y lo vamos trabajando y corrigiendo, de manera que allí nosotros daremos las explicaciones en los lugares que las tengamos que dar en cada oportunidad. Y en cuanto a los residentes, nosotros ya hemos decidido con los residentes salientes mantener un vínculo con ellos durante algún periodo al menos para poder sostener el trabajo en los hospitales y sobre todo la experiencia que ellos tienen y han acumulado en todo este periodo. Así que nosotros ya hemos trabajado hospital por hospital sobre las posiciones que van a seguir trabajando y de la forma que van a seguir trabajando. Muchas gracias.